En esta ocasión vamos a ver un tema que a mí me parece que es muy interesante. Vamos a hablar de los diferentes tipos de textos. Tipos de textos. Muy bien, empezamos. Los textos escritos se pueden agrupar dependiendo de las características que tienen, así como de su función en diferentes tipos de textos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que dependiendo de para qué fueron escritos, si para informar, describir, argumentar o narrar algo, se pueden acomodar dentro de los siguientes grandes grupos. Y los vamos a poner aquí. Están los textos narrativos, también están los textos descriptivos, se encuentran también los textos argumentativos y por último los textos expositivos. Expositivos. Quizá esto suene un poco complicado, pero no se preocupen, en realidad veremos solo algunos ejemplos y más adelante tendremos tiempo para revisar a fondo cada uno de ellos. Vamos a empezar con los textos narrativos. ¿Qué les parece? Bueno, pues dejen entonces que les explico que los textos narrativos son los relatos de acontecimientos. No importa si estos acontecimientos son reales o son imaginarios. Aquí entran, por ejemplo, los cuentos, las novelas e incluso las historietas y los cómics. Vamos a poner al cómic aquí. Ahora, los textos descriptivos, que son estos que están acá, son los que muestran las cosas tal cual como son, explican sus características y no importa si son objetos, eventos, cosas que pasaron o hasta conceptos, por ejemplo, la alegría. Entonces, los textos descriptivos explican cosas. Por su parte, los textos argumentativos son los textos que tratan de explicar una postura. Es decir, imaginemos que a mí me gusta más el helado de vainilla y a ti el de chocolate. Entonces, en un texto argumentativo, yo voy a decir por qué creo que es mejor el de vainilla que el de chocolate. ¿Me expliqué? ¿Más o menos? Otro ejemplo sería si, por ejemplo, Jorge se siente mal del estómago y no puede ir a la escuela. Al día siguiente su mamá escribiría una carta o una nota a la maestra explicando por qué no fue. Entonces, los argumentativos son personales. Y los escribe cada quien desde su postura personal. Por último, los textos expositivos son los que tratan de comunicar las cosas de manera directa y objetiva. Por ejemplo, se puede poner aquí a los periódicos e incluso algunas revistas. Los textos expositivos sirven para saber qué pasó, cuándo pasó, dónde y por qué. Entonces digamos que los textos expositivos son de alguna manera las noticias. ¿Se ve? ¿Ya vieron que no es tan difícil? No dejen de leer. Hasta luego.